6:47 de la mañana. Todos los días, la misma esquina, el mismo cartel empapado por la fina lluvia paulista. Marina está allí, con 10 años, descalza sobre el asfalto helado de la avenida Paulista, esquina con la Rúa Haddock Lobo, con algo en las manos que no es una súplica de limosna, es algo mucho peor. Es una oferta de trabajo de una niña que debería estar durmiendo en una cama calentita, soñando con muñecas o dibujos animados, pero que en cambio está ahí, de pie, invisible, para miles de personas que pasan a diario sin mirar, porque mirar duele, porque reconocer la miseria ajena te obliga a hacer algo o a vivir con tu propia cobardía. Y nadie quiere vivir con eso a primera hora de la mañana, antes del desayuno. Se despertó a las 5:30. El despertador era la tos de su madre, no un carraspeo, una tos que desgarra desde dentro, arranca pedazos del pulmón y los arroja al trapo viejo que Elena, de 34 años y aspecto de 50, sostiene en su mano temblorosa. El trapo es rojo. Marina ya sabe lo que es. Sangre. Otra vez. Siempre otra vez. Se levanta del delgado colchón que comparte con su madre en el suelo de la choza de madera, donde el viento entra por las grietas y la lluvia gotea en el cubo de plástico azul del rincón, produciendo ese sonido repetitivo tan constante que resulta hipnótico. Plink, 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 como un reloj que marca el tiempo que se acaba. Elena está de lado, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Tuberculosis avanzada, sin tratamiento, sin dinero, sin esperanza médica. Marina desconoce el nombre de la enfermedad. Solo sabe que su madre se está muriendo y que los adultos, cuando pide ayuda, le dicen que es complicado, que es caro, que necesitaría pruebas, hospitalización y medicamentos que cuestan más de lo que ganan en 6 meses. Así que Marina dejó de pedir y empezó a actuar. Recoge el cartel de cartón que hizo hace 3 semanas con un bolígrafo negro que encontró en la basura. Las letras son torcidas, infantiles, pero legibles. No quiero dinero, quiero trabajar, puedo limpiar tu coche, llevarte la compra, pasear a tu perro, necesito ayudar a mi madre. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. Marina no quiere que la vean como una mendiga. Está orgullosa. Heredó eso de su madre, esa dignidad que duele más que el hambre, porque te obliga a seguir de pie incluso cuando sería más fácil derrumbarse. La chabola está a las afueras de la ciudad, en una favela sin nombre oficial, en Google Maps. Marina camina 1 hora y 15 minutos hasta el cruce. Hace este recorrido en la oscuridad, sola, atravesando calles sin luz, callejones donde hombres borrachos duermen en el suelo, junto a perros callejeros que ladran pero no muerden porque la reconocen como a una igual, otro abandonado, otro invisible. Cuando llega a la avenida Paulista, el sol aún no ha salido del todo. El cielo es de ese gris azulado que promete lluvia, siempre promete lluvia. Ella está ahí parada, inmóvil. El cartel en alto contra su pecho. Los autos pasan. Mercedes, BMW, Porsche, autos que cuestan más que todo lo que ha visto en su vida juntos. Ventanas tintadas, película que le impide ver quién está dentro. Pero Marina lo sabe. Son personas de traje, con tacones altos, con café caliente en la mano, con la calefacción encendida, con destinos importantes, reuniones, contratos, almuerzos en restaurantes donde el plato cuesta 200 reales. No miran afuera, miran sus teléfonos celulares, a sus portátiles, al tablero del auto, a cualquier lugar menos a la chica descalza bajo la lluvia. Pero Marina continúa, cada día, porque rendirse no es una opción. Rendirse significa volver a casa y ver morir a su madre sin hacer nada. Y no puede. Tiene 10 años y ya carga con una responsabilidad de la que huirían las personas de 40. Es pequeña, delgada, se le notan los huesos bajo su delicada piel. Su cabello castaño está desordenado, húmedo, pegado a su cara.
Pero sus ojos albergan una determinación aterradora. Son ojos que han visto demasiado, que han llorado demasiado, que ahora solo quieren una cosa, una oportunidad. Los días se repiten, lunes, martes, miércoles, siempre la misma rutina. Despertar, comprobar si su madre sigue respirando, caminar, quedarse quieta en la intersección a las 6:47 hasta las 11:00 de la mañana, volver a casa, cocinar arroz con sal, porque eso es todo lo que hay, cuidar de su madre, dormir abrazada a ella para compartir su calor, despertar y nuevo con una tos, volver a empezar. Marina no ha ido a la escuela durante 4 meses, debería estar en 5º grado, aprendiendo matemáticas, haciendo proyectos en grupo, quejándose de la tarea, pero no lo está. Está allí, en esa esquina, siendo ignorada por una ciudad con 20 millones de habitantes, donde todos están demasiado ocupados con sus propios problemas para ver los problemas de una niña que no debería tener problemas tan grandes. A veces, alguien se detiene, pero no de la forma que ella espera. Una mujer de unos 50 años, con el pelo teñido de rubio y las uñas cuidadas, abre la ventanilla del coche y le da 2 reales. Marina se niega. «Quiero trabajar, señora. No quiero caridad». La mujer frunce el ceño, irritada, como si Marina fuera una desagradecida. «¿Entonces no quiere ayuda?», responde Marina en voz baja. «Sí, pero no así». La mujer resopla, cierra la ventanilla y se marcha hablando sola, probablemente diciendo que ser pobre es complicado, que no sabe lo que quiere, que ofrece ayuda y la chica se niega. Marina se queda allí, sintiendo el peso de la incomprensión. Nadie entiende que no quiere caridad, quiere dignidad, quiere sentir que está haciendo algo por su madre, que está luchando, que no es una víctima pasiva esperando migajas. Un hombre de traje se detiene, la mira, sonríe, baja la ventanilla. «¿Cuántos años tienes?», responde Marina. «10», sigue sonriendo. «Eres guapa. ¿Quieres ganar dinero de verdad?». Algo en su tono le revuelve el estómago a Marina. Retrocede un paso. «No, gracias», insiste el hombre. «No tienes por qué tener miedo. Solo quiero ayudarte». Marina sale corriendo. El semáforo se pone en verde. El coche se aleja. Ella tiembla durante 20 minutos. Desde ese día, tiene cuidado con quién se detiene con ella. No toda ayuda es genuina. A veces es peligro disfrazado de bondad. Pero ella continúa. Porque su madre está empeorando. Porque ayer por la mañana Elena no podía levantarse de la cama. Porque ahora tose sangre constantemente. Porque Marina sabe que el tiempo se acaba y no sabe qué hacer, no sabe cómo conseguir suficiente dinero con la suficiente rapidez, no sabe si alguien en el mundo se detendrá finalmente y la mirará de verdad, no como a otra pobre mendiga en las calles, sino como a una hija desesperada que hace lo imposible por salvar a la única persona que tiene en el mundo. Y entonces llega el martes. El cielo está más oscuro de lo habitual. La lluvia no es una llovizna. Es intensa, violenta, de esas que inundan la calle en 15 minutos. Marina está empapada. El cartel se le deshace en las manos. Las letras se difuminan. Tiembla, de frío, de miedo, de agotamiento. Piensa en rendirse, piensa en volver a casa, pero no regresa. Porque Elena le pidió anoche con voz débil, casi un susurro: «Hija, descansa, no tienes que hacer esto». Y Marina respondió: «Tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». El semáforo se pone en rojo. Los coches se detienen. Marina levanta su cartel. Nadie mira, como siempre, pero entonces, un Mercedes negro, cristales tintados, se detiene justo delante de ella, más cerca de lo que suelen detenerse otros coches. Espera a que el conductor toque la bocina,
le grite que se aparte, maldiga, pero no pasa nada. Durante 10 segundos, 20, 30, el coche está ahí, parado, con el motor en marcha, los limpiaparabrisas funcionando a toda velocidad, empujando el agua hacia los lados. Marina mira por la ventana, no ve nada. Dentro, solo su propio reflejo. Una niña pequeña y mojada, sosteniendo un trozo de cartón que se está convirtiendo en pasta. Y entonces la ventanilla baja, lentamente, como si la persona dentro dudara, como si librara una batalla interna entre seguir conduciendo y hacer lo que está a punto de hacer. La ventanilla baja por completo, y Marina ve el rostro de un hombre, de unos 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, ojos azules, rostro cansado, pero no el cansancio de alguien que no ha dormido mucho. Es el cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando con algo pesado. La mira, y por primera vez en semanas, Marina siente que alguien la está viendo de verdad, no solo mirándola de reojo, sino viéndola, reconociéndola, percibiéndola. El hombre no dice nada durante unos 5 segundos, solo mira la matrícula, su rostro, sus pies descalzos, sus manos temblorosas, abre la puerta del coche. Sale, llueve a cántaros, lleva un traje que Marina nunca había visto, azul marino, tela que parece suave, corbata de seda, zapatos de cuero que brillan incluso bajo la lluvia. No abre el paraguas, deja que la lluvia empape su traje de 15.000 reales como si nada. Se acerca, se detiene frente a ella, extiende la mano. ¿Puedo ver la matrícula? Marina se lo entrega. Él lo toma, lo lee, 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si no pudiera creer lo que leía, como si cada palabra fuera una puñalada. La mira, y Marina ve algo que no esperaba ver. Lágrimas, lágrimas mezcladas con lluvia. Está llorando, o la lluvia es tan fuerte que parece que lo está. Ella no lo sabe. Él pregunta con la voz ronca, como si la hubiera tenido atascada en la garganta durante años. ¿Qué le pasa a tu madre? Marina responde, y no llora, no suplica, simplemente dice la verdad con esa voz firme que ha aprendido a usar para no desmoronarse. Se está muriendo, tose sangre todos los días. Ya no puede levantarse, y no sé cómo salvarla yo sola. El hombre cierra los ojos, respira hondo. Al abrirlos, de nuevo parece haber tomado una decisión. Le devuelve la placa a Marina. La mira como si estuviera mirando a un fantasma, a un recuerdo, a alguien que perdió y reencontró de la forma más inesperada. Dice, con voz firme, decidida: mañana, a la misma hora, regreso. No te vayas de aquí. ¿Entiendes? No te vayas de aquí. Y antes de que Marina pueda preguntar nada, antes de que pueda darle las gracias, o preguntar quién es, o preguntar si esto es real, él regresa al coche. La puerta se cierra. La ventanilla sube. El Mercedes negro avanza lentamente, cruzando el agua que ya cubre la acera. Marina se queda allí parada, la lluvia cayendo, la matrícula desmoronándose en su mano. Su corazón late tan fuerte que puede oírlo por encima del ruido del tráfico. No sabe quién es ese hombre. No sabe si realmente volverá. No sabe si esto fue real o si está tan cansada que ha empezado a alucinar. Pero algo dentro de ella, algo pequeño y frágil que casi moría, se enciende de nuevo. Esperanza, peligrosa, dolorosa, pero esperanza. Camina a casa bajo la lluvia, 1 hora y 15 minutos. Cuando llega, Elena está despierta. ¿Lograste algo hoy, hija? Marina se sienta a su lado, toma la mano fría de su madre y por primera vez en semanas sonríe. Una sonrisa pequeña, pero real. Creo que sí, mamá. Creo que alguien por fin paró hoy. Pero lo que Marina no sabe, lo que no tiene forma de saber, es que el hombre del Mercedes negro no se detuvo por bondad, no se detuvo por caridad, se detuvo porque al mirarla, al ver ese rostro mojado por la lluvia,
esos ojos decididos, ese pequeño cuerpo que soportaba un peso inmenso, vio a otra persona, alguien a quien perdió 12 años atrás, alguien de la misma edad, el mismo cabello castaño, la misma frente, la misma postura orgullosa incluso en la fragilidad. Alguien a quien no pudo salvar. Y ahora, en esa intersección, bajo la lluvia, el universo le estaba dando una segunda oportunidad, o un castigo disfrazado de redención. Rodrigo Tavares, 52 años, multimillonario, dueño de una de las constructoras más grandes del país. Un hombre que construyó imperios de concreto y vidrio, que firmó contratos multimillonarios, que cenó con presidentes y gobernadores, que es dueño de una mansión en una urbanización cerrada donde la seguridad tiene rifles, que conduce un auto que cuesta más de lo que Marina verá en toda su vida. Este hombre, que lo tiene todo, llegó a casa esa noche, entró en su habitación, se sentó en la cama y lloró por primera vez en 12 años. Lloró como no había llorado desde el día que enterró a su hija, Laura, 10 años, accidente de auto, muerte instantánea. Estaba conduciendo, estaba lloviendo, igual que hoy. Perdió el control, la culpa nunca se fue, simplemente fue enterrada junto con ella. Y ahora ha aparecido Marina, como si el destino te lo pidiera. No salvaste a tu hija, pero ¿salvarás a la hija de otro? ¿O simplemente la ignorarás otra vez? Rodrigo contestó el teléfono. Llamó a su asistente personal. Las 2 de la mañana. No importa. Quiero que investigues a una chica. Tiene 10 años. Vive en la intersección de Paulista y Haddock Lobo. Su madre está enferma. Quiero saberlo todo. Nombre, dirección, historial médico. Todo. 48 horas. El asistente, acostumbrado a peticiones extrañas, no lo cuestionó. Sí, señor. Rodrigo colgó. Miró por la ventana del dormitorio. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez en años sintió algo más que el vacío. Sintió miedo, miedo de descubrir la verdad. Porque algo dentro de él, un instinto inexplicable, le decía que la historia de Marina no se trataba solo de una niña que intentaba salvar a su madre. Se trataba de algo mucho más grande, algo que destrozaría todo lo que había construido. Y la única pregunta que importaba ahora era, ¿estaba listo para la verdad? ¿O prefería seguir viviendo la cómoda mentira que se había creado durante los últimos 12 años? ¿Crees que Rodrigo debería haberse detenido? ¿O debería haber seguido y dejado a Marina sola en esa curva? Deja un comentario abajo diciéndonos qué harías si estuvieras en su lugar. 48 horas. 2 días que parecieron 2 años. Rodrigo Tavares no durmió bien ninguna de las 2 noches. Se quedó mirando el techo del dormitorio, repasando cada detalle de aquella chica bajo la lluvia, intentando comprender por qué le había afectado de una forma que nada más lo había hecho en más de una década. Había construido una armadura emocional tan fuerte tras la muerte de Laura, que nada podía penetrarla, ni siquiera cuando su exesposa se fue, llevándose la mitad de la fortuna y diciendo que ya no soportaba vivir con un fantasma. Ni siquiera cuando su mejor amigo murió de un infarto a los 49 años. Ni siquiera cuando descubrió que su socio llevaba 5 años malversando dinero de la empresa. Nada, vacío, control absoluto, trabajo, reuniones, contratos, dinero entrando, edificios construyéndose, la vida sucediendo a su alrededor mientras él simplemente observaba desde lejos, como quien ve una película que no le interesa, pero que continúa hasta el final porque ya ha pagado la entrada. Pero Marina lo destrozó. Aquella niña de 10 años, descalza, con un cartón empapado en la mano, rompió en 3 segundos lo que él había construido durante 12 años. Y lo peor es que no sabía si estaba enfadado o aliviado, porque volver a sentir
Después de tanto tiempo entumecido, duele. Duele como cuando llevas mucho tiempo en el frío y luego entras en un sitio cálido. La sangre vuelve a circular y sientes ese dolor agudo en las yemas de los dedos. Eso es todo. Estaba sintiendo que la vida volvía y no sabía si lo quería. El teléfono sonó la mañana del segundo día, a las 6:15 de la mañana. Contestó al primer timbrazo, no me dijo hola, no me dio los buenos días, solo dijo, ¿lo encontraste? La voz del asistente al otro lado era profesional, impasible, entrenada para informar sin juzgar. Lo encontré todo, señor. Le envío el expediente completo a su correo electrónico. Pero hay algo que debe saber antes de leerlo. Rodrigo se incorporó en la cama. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué? La madre de la niña, Helena Cristina Oliveira, trabajó para usted hace 7 años en Tavares Construções, en el departamento administrativo, como limpiadora. Tenía un contrato de 6 meses y fue despedida sin justa causa. El mundo se detuvo. Rodrigo permaneció en silencio tanto tiempo que el asistente preguntó, «Señor, ¿me oye?» «Lo soy». Continúa. Hay más. La despidieron una semana después de presentar una denuncia interna. Fraude contable, malversación de fondos de un programa social. El dinero estaba destinado a familias necesitadas y se estaba redirigiendo a cuentas fantasma. Llevó pruebas a recursos humanos, documentos, capturas de pantalla, todo. La despidieron 3 días después. El caso se cerró internamente. Nunca llegó a la policía. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Quién fue el responsable del fraude? Silencio. Al otro lado. Un silencio que lo decía todo. «Habla». La voz de Rodrigo salió áspera, autoritaria, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Paulo Méndez, señor, director financiero. Sigue trabajando con usted». Rodrigo colgó el teléfono sin decir nada más. Abrió su portátil. El correo electrónico estaba allí. Hizo clic. 23 páginas. Fotos, documentos, informes médicos, dirección, historial laboral, el expediente académico de Marina, todo. Sus vidas enteras, resumidas en 23 páginas en PDF que costaron 10.000 reales en investigación privada y 48 horas de trabajo. Empezó a leer, y con cada línea, cada párrafo, cada foto, sentía la ira crecer en su interior como una bestia atrapada durante años que por fin había encontrado la salida. Helena tenía 34 años, pero aparentaba 50. Tuberculosis avanzada, sin tratamiento porque no tenía dinero ni para el transporte al hospital público, y mucho menos para análisis y medicamentos. Vivía en una choza de madera con su hija, sin agua corriente, sin electricidad. Se conectaba ilegalmente a la casa del vecino, sin alcantarillado. Marina tenía 10 años y llevaba 4 meses sin ir a la escuela. Se pasaba el día entero buscando trabajo en la calle para pagar la comida y, quién sabe, algún día el tratamiento de su madre. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor estaba en las páginas 15, 16 y 17. Rodrigo las leyó una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez con más atención, tratando de entender, tratando de procesar. Helena presentó la denuncia en mayo de 2018. La despidieron en junio. En julio comenzaron las amenazas, mensajes anónimos, llamadas en mitad de la noche, un coche aparcado delante de su casa durante horas. Cambió de dirección. Las amenazas continuaron. Volvió a cambiar. Y otra vez, hasta que en 2020 simplemente desapareció de los registros. Dejó de buscar trabajo, dejó de presentarse en los hospitales públicos. Vivió escondida, con miedo. Y el miedo mezclado con la miseria, con la falta de alimentación adecuada, con el estrés constante, destruyó su salud. La tuberculosis fue solo el golpe final. Y Paulo Méndez, Paulo, el hombre de confianza,
el director financiero que Rodrigo conocía desde hacía 15 años, que cenaba en su casa, que era el padrino de su hijo mayor, que estaba en la sala de reuniones todos los días, sonriendo, estrechando manos, cerrando tratos. Este hombre destruyó a Elena. No solo le robó su dinero, sino su vida, su dignidad, su salud, su futuro. ¿Y por qué? Por unos pocos millones que malversó, que ni siquiera necesitaba, porque ya ganaba bien, porque ya tenía una casa, un coche, una familia, pero quería más, siempre más. Y cuando lo denunció una señora de la limpieza, una mujer que ganaba 1.200 reales al mes limpiando baños y vaciando cubos de basura, no lo pensó dos veces. La destruyó, la silenció, la enterró viva. Rodrigo cerró su portátil, se levantó, caminó hacia la ventana de la oficina que daba a toda la ciudad. Edificios, miles de edificios, muchos de ellos construidos por él. Era poderoso, influyente, rico, lo tenía todo, excepto lo único que importaba. Había perdido a Laura, y ahora descubría que, en cierto modo, también había contribuido a la destrucción de Elena y Marina, porque el fraude ocurrió en su empresa, bajo su techo, con el dinero que circulaba por sus cuentas. Y él no lo vio, o no quiso verlo, porque estaba demasiado ocupado construyendo imperios, mientras la gente a su alrededor se desmoronaba. Cogió el teléfono, llamó a Paulo. Las 2 de la tarde, contestó al tercer timbre. Rodrigo, estaba revisando el contrato del desarrollo Alphaville. Tenemos que hablar sobre... Ven aquí, ahora, a mi oficina. ¿Ahora? Pero estoy en una reunión con... ¿Ahora? Rodrigo colgó. Esperó. 20 minutos después, Paulo entró en la oficina sonriendo, ajustándose la corbata y cargando el maletín de cuero marrón que llevaba a todas partes. Y bien, compañero, que era tan urgente que no podía esperar hasta mañana. Rodrigo no ofreció silla, no ofreció agua, no sonrió. Simplemente tiró el expediente sobre la mesa. Léelo. Paulo frunció el ceño. ¿Leer qué? Pero Paulo cogió el expediente. Empezó a hojearlo, al principio con calma, luego más despacio, luego deteniéndose. Su rostro cambió. Se puso blanco, pálido. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos empezaron a temblar. Intentó cerrar el expediente, pero Rodrigo habló, y su voz salió tan fría que pareció congelar el aire. Sigue leyendo. Lee hasta la última página. Paulo leyó. 10 minutos que parecieron 10 horas. Al terminar, cerró lentamente el expediente y miró a Rodrigo. Intentó sonreír. Esa sonrisa nerviosa de alguien pillado con las manos en la masa que todavía cree poder engañar a la gente. Rodrigo, te lo explico, fue un malentendido. La mujer estaba intentando hacer lo correcto, y tú la destruiste. No fue exactamente así. Quería dinero. Fue un intento de extorsión. Solo protegí a la empresa, te protegí a ti. Rodrigo dio un paso hacia Paulo. Sus ojos estaban tan llenos de rabia que Paulo retrocedió instintivamente. Robaste, amenazaste, arruinaste la vida de una mujer que ganaba 1.200 reales al mes y ahora se está muriendo. Y su hija, una niña de 10 años, está en la calle intentando trabajar para salvar a su madre. Por tu culpa. Rodrigo, no lo entiendes. Si ella hubiera insistido en esas acusaciones, la empresa habría sobrevivido, porque yo habría expuesto la verdad, te habría despedido y habría corregido los errores. Pero no me diste esa oportunidad. Elegiste el camino de la cobardía, y ahora tengo que elegir el mío. Paulo levantó las manos en un patético intento de defenderse. Mira, podemos resolver esto. Puedo compensarla. ¿Cuánto quiere? ¿100.000? ¿200? ¿500? Yo pago. Podemos olvidarlo y seguir adelante. Rodrigo miró a Paulo como si viera un insecto. Algo pequeño,
asqueroso, insignificante. ¿De verdad crees que esto se soluciona con dinero? Todo se soluciona con dinero, Rodrigo. Tú me lo enseñaste. Y esa frase, esas 8 palabras, le dieron a Rodrigo como un puñetazo en el estómago, porque era verdad. Durante años había vivido creyéndolo, que el dinero lo solucionaba todo, que el poder era lo único que importaba, que las personas eran piezas de un tablero de ajedrez y que solo hacía falta saber moverlas correctamente. Y Paulo aprendió eso de él. Paulo era el monstruo que Rodrigo ayudó a crear, pero Marina lo cambió todo. Aquella chica bajo la lluvia lo cambió todo, porque no quería dinero, quería dignidad, quería trabajar, quería salvar a su madre con sus propias manos. Y eso, esa pureza de intención, esa negativa a ser una víctima pasiva más, le demostró a Rodrigo que estaba equivocado, que había vivido mal, que había construido un imperio sobre cimientos podridos, y ahora era el momento de demolerlo todo y reconstruirlo como es debido. Estás despedido, porque sí, le entregaré todas estas pruebas a la policía. Te acusarán de fraude, amenazas y cualquier otra cosa que se les ocurra a los abogados. Te quiero fuera del edificio en 30 minutos. Paulo se rió, una risa nerviosa e histérica. No vas a hacer eso. ¿Sabes el daño que causarías? Los medios se abalanzarían sobre ti. Los accionistas querrían tu cabeza. Perderías millones. Lo sé, y no me importa. ¿Te has vuelto loco por una señora de la limpieza? Rodrigo se acercó aún más. Estaba cara a cara con Paulo. Por una señora de la limpieza que tuvo más coraje moral en un día que yo en 52 años de vida. Sal de aquí antes de que te tire por la ventana. Paulo se fue, a toda prisa, humillado, amenazando con demandarlo, gritando que esto no terminaría así, que Rodrigo se arrepentiría. Pero Rodrigo no lo escuchó. Ya había tomado su decisión. Y por primera vez en 12 años, desde la muerte de Laura, sintió algo que no sabía que aún era capaz de sentir. Un propósito, una razón para despertar que no fuera el dinero ni el poder. Una razón que valiera la pena. Cogió el teléfono. Llamó al conductor. Prepara el coche. Vamos a la Avenida Paulista, intersección con Haddock Lobo. Ahora, señor, pero son las 3 de la tarde. Hay mucho tráfico. No me importa. Ahora. El conductor, acostumbrado a obedecer sin rechistar, accedió. Media hora después, Rodrigo estaba en el asiento trasero del Mercedes negro, cruzando São Paulo, rumbo a Inbonsint, la intersección donde todo empezó. Miró por la ventana. La ciudad pasaba a toda velocidad. Gente corriendo, autobuses abarrotados, vendedores ambulantes vendiendo paraguas porque el tiempo amenazaba con empeorar de nuevo. Todo igual, todo como siempre, pero él era diferente. Veía las cosas de otra manera. Al llegar al cruce, vio a Marina, la misma esquina, el mismo cartel, pero esta vez no estaba sola. Había un niño a su lado, de unos 7 años, delgado, sucio, descalzo también, y 2 metros más adelante una mujer de unos 40, sentada en el suelo, con un bebé en el regazo. Invisibles. Allí, pidiendo ayuda, mientras miles de coches pasaban sin parar. Y Rodrigo pensó, ¿cuántas Marinas hay en esta ciudad? ¿Cuántas Helenas? ¿A cuántas personas había pasado en toda su vida sin ver? ¿Cuántas vidas podría haber cambiado si hubiera dejado de mirarse solo el ombligo? El coche se detuvo en el semáforo. Rodrigo se bajó, caminó hacia Marina. Ella lo reconoció al instante. Se le iluminaron los ojos. Soltó el cartel y corrió hacia él, pero se detuvo a medio metro de distancia, como si no supiera si podría acercarse, si pudiera creer que era real. Rodrigo se arrodilló. Estaba a su altura. La miró a los ojos y dijo, con la voz cargada de una emoción que ya no podía ocultar: «He vuelto, tal como lo prometí.
y ahora ya no tendrás que quedarte aquí. Marina empezó a llorar. No su llanto silencioso de siempre, sino un llanto fuerte y desesperado, el llanto de alguien que lo había contenido demasiado tiempo y por fin podía soltarlo. Rodrigo la abrazó, y ella se aferró a él como quien se aferra a una boya en medio del océano. Sintió temblar su delgado cuerpecito, sintió las lágrimas empapando su traje, y él también lloró, porque abrazaba a Marina, pero también veía a Laura, y de alguna manera, enfermo y hermoso a la vez, el universo le daba la oportunidad de redimir el defecto que nunca había podido perdonarse. «¿Dónde está tu casa?», preguntó. Marina se secó las lágrimas. Dio la dirección. Rodrigo se la dijo al conductor. 40 minutos después, estaban en la puerta de la chabola. Rodrigo salió, miró a su alrededor. La favela olía a cloaca. Las casas eran de madera podrida, zinc oxidado y plástico roto. Los niños corrían descalzos por el barro. Los perros callejeros comían basura, y en medio de todo, la chabola de Marina, más pequeña que las demás, más frágil. Entró. Tuvo que agachar la cabeza porque el techo era bajo. Dentro estaba oscuro. Olía a moho, a enfermedad. Elena estaba tumbada en el colchón, tosiendo. Rodrigo se acercó. Ella abrió los ojos. Lo miró. Intentó incorporarse. No pudo. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. «Mi nombre es Rodrigo. Vine a ayudar». Elena se rió. Una risa amarga, desesperanzada. «Nadie ayuda». «Iré. Lo prometo». Cerró los ojos. Ya lo había oído antes. Rodrigo la miró. Vio su rostro esquelético, vio sus huesos al descubierto, vio la muerte acercándose, e hizo algo que incluso a él mismo le sorprendió. Le tomó la mano, la apretó, y le habló con una convicción que no había sentido en años. «Le he fallado a mucha gente en mi vida, pero no te fallaré a ti, ni a tu hija. Te doy mi palabra». Elena volvió a abrir los ojos, y por primera vez en años vio algo en los ojos de alguien que no era lástima, vio determinación, vio a alguien que realmente iba a hacer algo. Le devolvió el apretón de la mano y susurró: «Por favor, salva a mi hija. Ya estoy perdida, pero ella no. Por favor». Rodrigo negó con la cabeza. «Los salvaré a ambos». Y entonces salió de la choza. Cogió el teléfono. Hizo 7 llamadas. Hospital privado, médicos especialistas, ambulancia, abogado, jefe de prensa, seguridad, chofer. En 2 horas, Elena estaba siendo colocada en una camilla y llevada al hospital sirio-libanés, el mejor hospital privado de São Paulo, donde el tratamiento completo costaría más de 500.000 reales. Rodrigo no pestañeó. Firmó todo. Pagó todo. Marina la acompañó. Se sentó en la ambulancia de la mano de su madre, sin poder creer lo que estaba pasando. Y al llegar al hospital, al ver enfermeras corriendo, médicos examinando y equipos de última generación, Elena miró a su hija y le dijo: «Hija, ¿cómo lo lograste?». Marina miró a Rodrigo, que estaba de pie en un rincón de la habitación, observando al equipo médico trabajar, y respondió: «Yo no lo hice, mamá. Lo hicimos, juntos». Pero lo que Marina no sabía era que la historia apenas comenzaba, porque mientras Elena ingresaba en el 100 hospital, mientras los médicos le hacían pruebas y descubrían que sí, que aún había una posibilidad, que aún era posible salvarla, Rodrigo recibía una llamada de su abogado, con información que lo cambiaría todo. «Señor Tavares, revisé todos los documentos que me entregó. El fraude de Paulo Méndez es peor de lo que pensábamos. No malversó unos pocos millones. Malversó 43 millones en 5 años. Y hay más. Tenía cómplices dentro de la empresa, personas de confianza. Y una de esas personas, según los documentos que Elena trajo entonces, era...». Rodrigo esperó.
con el corazón latiéndole con fuerza, porque lo sabía. De alguna manera ya sabía lo que venía a continuación. Era Ricardo Tavares, su hermano.